Entonces vamos a ver, capítulo 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y esto de alguna manera nos revela, hermanos, que el evangelista, Juan el evangelista, está viendo o nos está diciendo de que Juan tenía hermanos que no eran sus primos, como alguna doctrina por ahí dice, ¿no? O sea, los discípulos conocían a María, a José y a sus hermanos, ¿no? Y acá se refiere que no eran sus primos los que no creían en él, sino sus hermanos. Entonces, primero hay que considerar algo acá bien interesante. A partir de este capítulo 7, Juan va a empezar la narrativa de los últimos 6 meses de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Entonces, son los meses más intensos en la vida de Jesús. De aquí todo se va a centrar en el discurso de Jesús y todas las cosas ya que Jesús va a decir, bien importantes, incluida la oración intercesora en el capítulo 14 en adelante. Entonces, los acontecimientos que narra Juan en el capítulo 6 ocurrieron poco antes de la Pascua, ¿ya? Que habíamos estudiado en el capítulo 6 del versículo 4, es decir, más o menos aproximadamente en abril. Y la fiesta de los tabernáculos, que era en octubre, ya se estaba acercando. Galilea era un lugar más seguro para Jesús. ¿Por qué? Porque allí no habían muchos judíos o mucha gente de Judea que procuraban matarlo, que estaban esperando para matarlo. Entonces, la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas principales de los judíos. La primera fiesta principal de los judíos era la Pascua, que se denominaba el Pesaj o el Pesaj, ¿no? Que era la Pascua. La segunda fiesta era el Shavuot, que era la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Y la tercera fiesta era la fiesta del Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, según el historiador Fabio Josefo, esta fiesta era la más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque se celebraba con bastante algarabía, todos los hombres tenían que hacer presencia corporal directamente al templo vamos a leer la descripción de la fiesta también, pero era considerada una de las fiestas más importantes, era un tiempo de acción de gracias por la siega y la celebración se hacía con bastante alegría. Esta fiesta tenía una duración de 7 días y los judíos devotos, los que querían participar y formar parte de la fiesta, armaban tiendas con ramas de árboles, ¿no? Como unas cabañitas. Y era un recordatorio de la provisión que Dios hizo en el desierto durante la peregrinación que tuvieron ellos por los 40 años en el desierto, ¿no? Entonces la fiesta también recordaba el hecho de que Dios en medio del desierto también moraba con su pueblo. Si ustedes quieren tener una descripción más detallada de la fiesta, pueden leer el Levítico 23, 34 y del 42 al 43 también, y de Deuteronomio 16, 16, en donde prácticamente hace una descripción de la ordenanza de la fiesta. Ahora, en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, una vez más se mencionan a los hermanos de Jesús, ¿no? Pero Juan esta vez revela que ni siquiera ellos, es decir, sus propios hermanos, creían en él. Ahora, ellos habían oído lo que Jesús había hecho por casi 2 años y medio. No era un secreto lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Habían oído la fama de Jesús en ciertos lugares, ¿no? Pero también habrían oído que los judíos de Judea querían matarlo. Entonces, es más, en Marcos, capítulo 3, versículo 21, leemos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, en un momento su misma familia, los hermanos de Jesús, cuando lo escucharon predicar, pensaban que Jesús estaba como medio rayado o medio loquito, ¿no? Entonces, y esto sucedió después que Jesús ya había establecido a sus 12 discípulos cuando los llamó nombre por nombre. Ahora, el asunto de la incredulidad de los hermanos va más allá, hermanos. ¿Ya? Ellos pensaban que Jesús estaba de repente medio atrofiado, ¿no? O sea, pobrecito, se cree el Mesías, ¿no? O algo así. Entonces, estos versículos demuestran la incoherencia en el carácter de los hermanos. Ya han pasado 2 años y medio, ¿no? Y ya han visto y oído lo que Jesús ha estado haciendo por ese tiempo, y ellos no querían problemas con los líderes religiosos, ni siquiera querían estar involucrados en asuntos que traigan problemas con su familia, ¿ya? Entonces, por eso es que sus hermanos le dijeron, vete de aquí. Juan narra que la sugerencia de sus hermanos no tiene ni pies ni cabeza. Ellos sabían lo que Jesús ya había hecho, lo que estaba haciendo por estos 2 años y medio, pero le hablaron de acuerdo con lo que ellos creían que Jesús creía,
¿no? O sea, ¿por qué le dicen estas preguntas, no? Hace algo en secreto, ¿no? Quien hace algo en secreto, después dice, ninguno que quiere darse a conocer. Y después dice, manifiéstate al mundo. Fue lo que le dijeron los hermanos. Pero esto es algo raro. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Incluso por lo que hacía lo querían matar. Y los hermanos lo sabían, ¿no? Entonces Jesús ya estaba haciendo todo esto. Solo que Jesús andaba con cautela porque sabía que en Judea lo querían matar. Entonces una cuestión es ser inocente y otra cosa es andar con cautela sabiendo que te quieren matar. Por eso Jesús caminaba por Galilea porque era un poco más seguro. En otras palabras, para parafrasear el pensamiento de sus hermanos, pudiéramos decir algo así, ¿no? Oye Jesús, mejor piérdete o ándate por Judea y no nos traigas acá tus problemas. No queremos problemas con los líderes del Sanedrín. Estamos bien nosotros así. Mejor vete, ¿no? Porque le dicen cualquiera que quiere darse a conocer. Jesús ya lo estaba haciendo. Ya había echado a los mercaderes del templo, ya había dado varios discursos, ya había sanado a un montón de gente, pero sus hermanos le dan este speech, este discurso que era incoherente. Continuamos con los versículos 6 al 9. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora, observemos en este contexto que Jesús está hablando con su familia, sus hermanos. Jesús le está diciendo, ustedes vayan a la fiesta si quieren. Entonces, él siempre respondía con palabras que puedan llevar un mensaje trascendente, acorde con su ministerio. En el versículo 6 Jesús no estaba hablando del tiempo de ir a subir a la fiesta del Sucot, sino de ser manifestado al mundo como el sacrificio, ¿no? Como el sacrificio perfecto de Dios para el pecado del mundo en la cruz. Juan narra varias veces que Jesús habló acerca de su tiempo. Mi tiempo no está presto, todavía no es mi tiempo. En Juan 2:4, en Juan 7:6, 8, en Juan 30, ¿no? Y en 30 versículos, en Juan 7, 6, 8 y 30, y en Juan 8, versículo 20, siempre Jesús decía, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces, pero en el versículo 7, Jesús le demuestra por qué no subiría aún a esa fiesta por cautela. No era por miedo ni cobardía. Les está diciendo que hay gente que lo aborrecen, que lo quieren matar. Y ya que ellos hablaban de que él debería manifestarse al mundo, Jesús les hace notar que, hablando del mundo, a ellos no les causaban problemas y no los aborrecen, pero a él sí. En otras palabras, debido a que Jesús testificaba que las obras de la gente del mundo son malas, él se ha ganado el aborrecimiento de muchos. En cambio, sus hermanos, que sabiendo lo que Jesús ya había hecho por un buen tiempo, aún con ironía, le dicen que se muestre a la gente del mundo, que sabiendo justamente que le aborrecen. O sea, Jesús, vete, no queremos tener problemas por tu causa acá en casa, aquí en la familia. Así que mejor ándate a Judea o date a conocer al mundo. Era una incoherencia total. Entonces, en los versículos 8 y 9, Jesús prefiere quedarse solo y animar a sus hermanos a que se vayan al Sucot sin él. Él dijo, yo no subo a esa fiesta aún, ¿no? Todavía no subo. Recordemos que la fiesta duraba 7 días. En estos 7 días desayunaban, almorzaban, cenaban en las tiendas. ¿Ya? No era un feriado no laborable. O sea, sí, la gente trabajaba y todo, pero cuando podían compartir se metían en las tiendas, en los tabernáculos que ellos mismos armaban y ahí desayunaban, almorzaban, cenaban, compartían, contaban historias y era una fiesta que duraba una semana completa. Entonces los días transcurrían normales, eran días laborables, ¿no? Pero era una ordenanza de hacer las tiendas al aire libre, es decir, sin que hubiera un techo arriba, ¿no? Y esto era para que las familias tengan comunión dentro de esas tiendas, como un recordatorio del peregrinaje por 40 años en el desierto. Ahora, en el versículo 9 dice que Jesús se quedó en Galilea. Galilea era una región que contenía ciudades como Corazín, Capernaum, Caná, Nazaret y Tiberias. De allí hasta Jerusalén, que estaba en Judea, hay como 142 kilómetros aproximadamente. Entonces, y tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén donde estaba el templo. Entonces Juan, en su narrativa, no describe estos detalles, pero el hecho de que Jesús se quedara en Galilea indica que después tuvo que caminar aproximadamente 140 kilómetros para llegar a la fiesta. ¿Se imaginan eso? ¿Qué trajín? Le dicen a sus hermanos, vayan ustedes primero, yo no voy a la fiesta aún.
¿no? Yo sé que ustedes saben que la gente me aborrece y por eso me están mandando a que me vaya a Judea, pero yo no quiero ir todavía porque yo sé que hay gente que me aborrece. Sin embargo, si quieren, ustedes vayan, ustedes no tienen problemas, a ustedes no lo aborrecen. A mí sí. ¿Por qué? Porque yo testifico las obras de la gente que son malas. Eso era el escenario, más o menos. Versículo 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, es decir, a los judíos religiosos. Entonces, en este versículo 10, no dice en qué día llegó Jesús a la fiesta, pero dice que Jesús llegó sin mucho aspaviento, solapa, sin llamar mucho la atención, llegó con precaución. Imagino que Jesús, queriendo pasar desapercibido para no llamar la atención de los que ya lo conocían, como que seguro se puso la túnica y estaba así medio escondido y viendo cómo la gente festejaba la fiesta del Sukkot. Los versículos 11 al 13 demuestran que ya Jesús tenía cierta fama, ¿no? Porque la gente estaba diciendo, ¿dónde está aquel? ¿No? Pero esa fama no era bien entendida todavía. Había mucha murmuración y contradicción entre el pueblo, porque nadie hablaba en voz alta por miedo, de los religiosos. Y esto era lo que estaba pasando. Leemos versículos 14 al 19. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al pueblo y enseñaba, y se maravillaban o se sorprendían los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Estas fueron las preguntas que hizo Jesús a la multitud. Entonces, en los versículos 14 y 15, esto no implica, ¿no? A la mitad de la fiesta, o sea, ¿a qué día llegó Jesús a la fiesta? Habrá podido llegar tal vez en el tercer o cuarto día aproximadamente. Entonces, es posible que indique que pasaron 3 o 4 días para que Jesús llegara a la fiesta. Ahora, recordemos que la fiesta duraba 7 días. Lo interesante es que parte de las ordenanzas de esta fiesta era permanecer en las tiendas. Pero Jesús subió directamente al templo, ¿no? Directamente al templo. Imagino a sus familiares, a sus hermanos que habían hecho también seguro un tabernáculo, una tiendita y estaban ellos allí, tal vez también con su madre. Entonces, tal vez estuvo escuchando las murmuraciones acerca de él, del pueblo, y prefirió ir al templo en donde los espacios eran más abiertos para comenzar a hablar a la multitud, ¿no? Era bastante convulsionada durante la fiesta de los tabernáculos porque había mucha gente en la ciudad. Entonces, Juan no narra lo que Jesús estaba hablando allí, pero por su enseñanza, conocimiento y erudición, ¿no? Que eran espiritualmente penetrantes, la gente se decía, ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? Ahora, no hay registros en los evangelios de que Jesús fuera discípulo de alguien en particular, ¿no? O que haya asistido a una escuela rabínica. No hay registros de eso, ¿no? Entonces ellos se preguntaban cómo es que era posible que Jesús conozca tanto las Escrituras. Y esto les llamaba la atención. Desde el versículo 16, otra vez Juan usa, Jesús respondió. Ahora, no hay una pregunta previa, ¿no es cierto? No le están preguntando a él, pero Juan dice, Jesús respondió. Entonces parece ser el estilo de Juan para enfatizar cada vez que Jesús quería dar un mensaje. Ahora, las autoridades religiosas judías podían admitir que personas podían estudiar en una escuela tradicional rabínica o por cuenta propia. Sin embargo, Jesús les hace ver que su doctrina no proviene de ninguna escuela reconocida de esa época, o al menos la que conocían ellos, los fariseos o los saduceos, ¿no? Su doctrina era de Dios. Más adelante Jesús mismo va a decir que él hablaba las palabras que el Padre le ha dado. Entonces, en el versículo 17, Jesús los confronta con el conocimiento que ellos tenían, ¿no? De si ese conocimiento los llevaba a hacer la voluntad de Dios. Por eso él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que yo hablo es palabra de Dios o no. Debido a que Dios no se contradice, el conocimiento de ellos de la ley se podía contrastar con lo que Jesús estaba hablando. Si Dios fue quien dio la ley, entonces la doctrina de Jesús es la misma que la que Dios
dio, pues Él ha sido enviado por el mismo Padre. Por eso Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Con esto les está diciendo, ¿no?, que ellos pueden comprobar, entendiendo las Escrituras, si Él realmente está hablando sus propias palabras. Jesús mismo muchas veces usaba textos de la Septuaginta, ¿ya?, que era la versión oficial de aquella época. La Septuaginta, bueno, rapidito nomás, era un texto de traducción del Tanaj, toda la Biblia hebrea, al griego, que era el idioma oficial, ¿no?, y se usaba en esa época. Era la versión de los 70, y a eso se le llamaba la Septuaginta. Entonces, esos rollos eran los que leían en las sinagogas en esa época. Entonces, recordemos, por ejemplo, que en Lucas 4, del 16 al 21, Mateo 13, del 53 al 58, y Marcos 6, del 1 al 6, se narran acontecimientos donde la gente religiosa ya habían escuchado decir a Jesús que la Escritura se había cumplido delante de ellos y que cómo es que Jesús sabía tanto por las Escrituras. Ahora, en el versículo 18, Jesús enseña un principio espiritual. Y esto es importante notarlo, hermanos. Dice, un enviado, un mensajero entrega el mensaje tal como lo ha recibido de quien lo ha enviado. No habla sus propias palabras ni busca que lo reconozcan como autor del mensaje. Por eso Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino la doctrina, yo estoy diciéndoles a ustedes lo que oí del Padre, ¿no? Inmediatamente Jesús les pregunta a ellos que creían, y se creían los únicos entendidos en las Escrituras y que las guardaban. Y le dice, ¿por qué me quieren matar? Ellos, a pesar de conocer la ley, estaban llenos de maldad, ¿no? Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y toda la crema innata de los sacerdotes levitas y los rabinos y los escribas, querían matar a Jesús, conociendo la ley, conociendo todas las cosas que decía la ley, querían matarlo. Avanzamos, hermanos. Versículos 20 al 24. Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, en este versículo 20, la multitud estaba también, entre los religiosos, estaban también los judíos en esta multitud, ¿no? También estaban ahí metidos, entremezclados. Acuérdense que esta era una fiesta en donde todos convergían, y el templo era el centro de reunión principal. Y sabían que sabían lo que Jesús había hecho desde el principio de su ministerio. Y en vez de responder con propiedad, porque Jesús se supone que era un rabino, un maestro, le dijeron que estaba poseído por un demonio. Interesante. Muchos ya sabían que él era al menos más que un maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué responder así? ¿Qué necesidad había de responder así? Desde el versículo 21 al 24 Jesús les recuerda que el asunto se remonta desde hace 1 año y medio atrás, cuando él sanó al paralítico de Betesda. Fue allí cuando dijeron que era digno de muerte por obrar en el sábado, ¿no? Y la circuncisión, ¿ya?, que fue un pacto que se instituyó antes de Moisés, ¿no?, que fue con Abraham, ¿no? Para ponerlos en el contexto, Abraham recibió la circuncisión como señal del pacto, y esto está en Génesis 19, del 9 al 14. Pero Moisés dio a Israel la ley de la circuncisión como parte del sistema de dedicación y señal para ser herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, bajo la ley mosaica, al 8º día se circuncidaría al niño, no importa qué día caiga. Y esto está en Levítico 12:3. Ahora, si ese día que se tenía que circuncidar al niño caía en día de reposo, los judíos circuncidaban al niño igual, no importando que sea día de reposo. Y esto es lo que Jesús le quiere decir, ¿de acuerdo? Aún así, los judíos practicaban la circuncisión el mismo día de reposo. Jesús entonces los confronta con el hecho de que si ellos permitían circuncidar, entonces no tendrían por qué molestarse con él ni decir nada cuando Jesús, al sanar a una persona, ellos pensaban que no estaba guardando el sábado. Por eso los confronta. Ustedes se enojan conmigo porque yo sané a una persona en sábado, pero ustedes también circuncidan a los niños en día sábado. ¿No es lo mismo? ¿Por qué me quieren matar por esta causa? ¿No? Ellos no juzgaban por amor, sino juzgaban legalistamente. Incluso al paralítico le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho.
¿Por qué? Porque es sábado. Pero el que me sanó me ha dicho que lleve mi lecho. ¿Y quién te ha dicho eso? Por eso querían matar a Jesús, porque según ellos quebrantaba el sábado. Sin embargo, los mismos judíos también quebrantaban el sábado, entre comillas, porque circuncidaban a los niños cuando tenían que hacer la circuncisión y caía en día sábado. Entonces, eso es interesante, la religiosidad de los judíos, ¿no? Versículo 25 al 29. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este de quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando ven el Cristo, nadie sabe de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces, la multitud estaba, digamos, combinada, ¿no? De diversos judíos que habían convergido para llegar a la fiesta esta, ¿no? Y estaban todos entremezclados. Y entre ellos también habían algunos judíos que habían venido de Jerusalén y habían visto que ya Jesús en otras oportunidades había hablado en público y habían escuchado de muchos milagros y eran testigos de muchas cosas que Jesús había hecho, ¿no? Y también sabían que querían matarlo. Pero había también ahí los que no sabían nada del tema, algunos que no sabían nada. Y por eso había toda esta confusión. Algunos decían, ¿este es el Cristo? Mira, ¿no dicen que lo quieren matar? ¿Cómo ahora habla públicamente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el asunto? ¿De qué se trata? ¿Qué tanto hay con este señor? Era lo que estaban pensando algunos. Sin embargo, entre la multitud también habían algunos que sabían que los judíos de Judea lo estaban persiguiendo para matar. Entonces, esto demuestra, el versículo 26 y 27, demuestra que la misma creencia acerca del Mesías no era sólida en el pueblo. No era tan sólida. Algunos no tenían idea de dónde procedería el Mesías. Algunos conocían la familia de Jesús y eso era lo confuso para ellos. La nación entera creía que un Mesías venidero, ¿ya?, iba a llegar, pero no se habían puesto a pensar cómo es que ese Mesías iba a aparecer. En ninguna parte de la ley dice que el Mesías descendería del cielo. Y Jesús decía, yo he descendido del cielo, y eso los confundía, ¿no? Eso era lo único duro, ¿no? Que Jesús declaraba que él había descendido del cielo. Esto les tenía que hacer creer en la divinidad de Jesús, y no solo que el Mesías era un líder o libertador político. Entonces era interesante esta manera de observar de la gente. Jesús decía, yo he descendido del cielo, y la gente decía, oye, pero su papá, su mamá los conocemos y a sus hermanos también, ¿cómo dice este que he descendido del cielo? Entonces no entendían el mensaje, por eso se confundían. Ahora, en el versículo 28, Jesús asevera que la gente sabe de qué ciudad era él, pero no conocen al Padre. Les indica nuevamente que él no ha venido por su propia cuenta, sino que ha sido enviado por alguien que es verdadero, pero que ellos no lo conocen. Sin embargo, Jesús sí lo conoce porque procede de él, ¿no? Entonces, la idea de esta frase en el griego es traducida más o menos por la versión de 1909, que para mí es una de las mejores versiones de la Reina Valera. El versículo traduce así: yo le conozco porque de él soy y él me envió. Esa es la traducción del versículo 29 en la revisión Reina Valera 1909. Entonces, esto era como decir que él mismo era Dios porque Cristo es en él, en Dios. En el griego es para autos eimi, que literalmente significa conjuntamente con él, yo soy. Entonces, esta declaración de Jesús era tan dura porque nuevamente estaba declarando que Jesús era deidad, era divinidad. Y esto era una afirmación abierta de su deidad. Para los que entendían a qué se refería, Jesús era digno de muerte porque se estaba igualando a Dios. Estaba diciendo que era Dios. Jesús ya ha dicho que Él es el pan que descendió del cielo y muchos lo han escuchado. Ahora esto encima, lo que está diciendo. Y esto ya es el colmo. Este tipo se cree Dios. Toda esta murmuración estaba en plena efervescencia en ese momento. Entonces agarrémoslo, prendámoslo. Las autoridades del templo lo querían agarrar, pero no pudieron. Y es interesante, por eso que dice el versículo, intentaron prenderle. ¿Por qué? Porque Jesús al decir, yo le conozco porque de él soy y él me envió, estaba diciendo, yo mismo soy Dios, yo he descendido del cielo.
Y esto es lo que era duro para los judíos. Vamos con el versículo 30 al 36. Entonces procuraban prenderle, justamente por lo que acabamos de discutir, ¿no? Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaban alguaciles para que les prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irán los dispersos entre los griegos y enseñarán a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? ¿Qué significaban todas estas palabras? En este contexto, hermanos, parece haber una pausa en la narrativa del evangelista, de Juan el evangelista, porque los versículos 30 y 31 están como un paréntesis más o menos. Aquí Juan describe que a raíz de que Jesús habló con tal sabiduría en el versículo 15, muchos creyeron en él, ¿no es cierto? Incluso la gente comenzó a sacar sus propias conclusiones por enterarse de las señales y las palabras que Jesús hablaba. La gente sabía que iba a venir un Cristo, pero que él, o sea, que este Jesús hacía tantas señales, los confundía de si él era o no aquel Mesías que había de venir, ¿no? Porque la gente tenía un concepto de un Mesías político, un rey o algún líder que iba a luchar contra la dominación romana y los iba a liberar. E iba a conquistar el resto de las tierras que de Canaán no se conquistaron por mano de Josué, y etcétera. Y todo iba a acabar en paz y tranquilidad. Pero el Mesías no había venido solamente para eso, sino para formar su iglesia y para morir por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo 32, los fariseos que oyeron las habladurías de la gente, mandaron sirvientes del templo. Se traduce sirvientes o se traduce alguaciles también en el original griego. ¿Para qué mandaron a estos señores? Para detenerlo. Pero al llegar, vieron que Jesús seguía enseñando. Pero nuevamente Jesús habla anecdóticamente. Era el estilo de Jesús, hablar trascendentalmente, más allá del mero discurso racional. Sus palabras no solo tienen algo nuevo, sino una profundidad que trasciende y contiene respuestas del momento, pero también elementos proféticos. Les dice que por un poco de tiempo Él permanecerá y luego se irá al Padre. Pero que todo esto no depende de ellos, sino de cómo el Padre administra los tiempos. Es decir, Jesús les está diciendo, todavía voy a estar un poco más con ustedes y después iré al que me envió. Y donde yo voy, ustedes no van a poder estar. O sea, les está diciendo, no depende de ustedes. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero no depende de ustedes. El Padre va a ejecutar su voluntad tarde o temprano según sus tiempos establecidos. ¿De acuerdo? Por eso es que no lo podían prender. O sea, yo estoy regresando al que me envió, al Padre. Luego ustedes me buscarán, pero no me hallarán porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Aquí Juan no describe a quién le está diciendo estas palabras específicamente, ¿no? A quién se les está hablando. De repente a sus mismos discípulos, a los 12 y a los que lo seguían a él, o de repente a toda la multitud. Pero lo cierto es que lo escucharon todos y por eso argumentaron. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se irá a los dispersos, o sea, a los judíos dispersos entre los griegos? Porque habían judíos que estaban dispersos entre los griegos. Habría que estudiar un poquito más de historia, la revuelta de los macabeos y todo este rollo como para entender por qué habían judíos entre los griegos. Este es un enigma en el que está revelando que va a pasar por la muerte y resurrección para regresar al Padre. Y que nadie, que no le haya recibido puede estar con él frente a Dios. Nosotros sabemos qué ocurrió inmediatamente después de la muerte de Cristo. Los evangelios narran lo que ocurrió, pero en ese momento ellos no tenían ni idea de lo que Jesús estaba hablando. La multitud quedó más confundida aún por lo que Jesús acaba de decir. Jesús hablaba de las cosas espirituales que eran demasiado profundas para entenderlas, ¿no? Estaré con ustedes un tiempo y después ya no me van a ver, y donde yo voy ustedes no pueden estar. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Jesús estaba narrando básicamente los elementos proféticos de su crucifixión, muerte y resurrección. Desde el versículo 37 al versículo 42 continuamos avanzando. Como ha habido interrupción, hermanos, en la transmisión, es posible que me pase de las 6 de la tarde, les pido 1000 disculpas. Versículo 37, capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, ¿no? Como una pequeña confusión. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Galilea no es una ciudad con buena reputación. Hay muchos gentiles ahí incluso. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Se dan cuenta? Al principio decían, todos sabemos dónde vive este, nadie sabe de dónde es este. Pero después dicen, sí, el Mesías va a venir de Galilea, de Belén. O sea, había una confusión generalizada. No estaban de acuerdo, por eso es que la multitud estaba enardecida y no entendían, algunos sí, otros no, unos querían matarlo, otros no querían matarlo, era una cuestión muy complicada. Entonces, en los versículos 37 y 38 Jesús ya es explícito y concreto. Él de frente, su declaración es de frente. Él dice, su declaración implica el libre albedrío y la voluntad de reconocerle primero, de reconocerse primero ellos, sedientos, y que Él es el único que les puede calmar esa sed, ¿no? Por eso dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Esta es otra hipérbole, ¿no? Que para dar a entender que todo aquel que quiera puede venir a Él y recibir sus palabras. Ahora, la fiesta de los tabernáculos se celebraba con ciertos rituales festivos, para entender por qué Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿ok? La fiesta de los tabernáculos se celebraba con ciertos rituales festivos. Uno de ellos era una solemne procesión que se realizaba todos los días desde el templo hasta el manantial de Gihón, donde un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua mientras el coro cantaba, probablemente Isaías 12:3. Después regresaba al altar y derramaba el agua. Este ritual recordaba el agua que salió de la roca durante la peregrinación en el desierto. Esta historia ustedes la pueden leer en Números 20 del 8 al 11 y también está aludida en el Salmo 78 del 15 al 16. Por esta razón Jesús declaró que Él era el agua que calma la sed eternamente. Posiblemente Jesús estaba citando Isaías 44:3, Isaías 55:1, Isaías 58:11. Es posible que Jesús haya estado citando todo esto. Ahora, en el versículo 39 es muy importante para un entendimiento de cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia. Y esto es importante, vamos a detenernos un poquito aquí. Juan está diciendo en el versículo 39, lo voy a volver a leer. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ojo, aún no había venido sobre ninguno el Espíritu Santo, ¿no? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, aquí hay que tener un entendimiento de cómo es que Dios ha trabajado a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona, ¿de acuerdo? Cubría a la persona, pero no entraba al corazón de la persona. Es decir, en el Antiguo Testamento, cada vez que algún profeta hablaba su profecía, o David o los profetas, o Abraham o Noé, escuchaban la voz de Dios, no la escuchaban desde su espíritu, porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos todavía. El Espíritu Santo venía sobre la persona, la cubría, ¿de acuerdo? No entraba al corazón o al espíritu de la persona. Por conclusión, no operaba un nuevo nacimiento, ¿no? No operaba una regeneración, ¿ya? Es por esta razón que creemos que no puede haber regeneración sin primero haber fe. Recordemos el incidente de Abraham. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue considerada justa porque creyó en la promesa, pero sobre él estaba el Espíritu Santo. Pero Abraham no nació de nuevo en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podía penetrar el corazón del hombre porque Jesús todavía no había venido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una doctrina que tenemos que establecerla.
La gente del Antiguo Testamento no podían ser regenerados aparte de nosotros, ¿sí? No podían, no hay regeneración antes de la fe. Para ellos estaba reservada la regeneración en la glorificación de sus cuerpos en la segunda venida de Cristo Jesús. Ellos están esperando la resurrección del cuerpo. Todos los justos del Antiguo Testamento han muerto en justicia, proyectándose hacia la regeneración futura que Dios ha ofrecido. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo es quien regenera el espíritu de un hombre y produce el nuevo nacimiento. Sin embargo, Dios, por medio del Espíritu Santo, sí influía en los hombres del Antiguo Testamento e inspiraba las palabras de los profetas. Por esta razón, que Juan está diciendo en este versículo 39, que lo voy a volver a leer, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera. Entonces, Juan ha sido muy específico en detallar este punto, haciendo un paréntesis, una aclaración en su narrativa. Juan explica que Cristo tiene que ser glorificado primero, es decir, tiene que ser roto, tiene que ser quebrado, muerto y resucitado. Y esto concuerda con Juan 16:7, que dice, en Juan 16:7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Jesús tenía que ser glorificado primero para que el Espíritu Santo pueda descender y entrar al corazón del hombre. Por eso Pablo, bien claro, dice en Colosenses que en él habita toda la plenitud de la deidad. Es interesante. Entonces los versículos 40 al 42 otra vez demuestran la ignorancia popular del pueblo. Había muchas ideas, pero no definidas acerca de la identidad del Mesías, ¿no? Y el profeta prometido, estaban como confundidas. Este es el profeta, este es el Mesías. Estaban medios sin entendimiento concreto. Muchos conocían las Escrituras y muchos solo guardaban su religión. El asunto era un poco estresante, pues Jesús decía ser el Mesías, pero las autoridades religiosas lo negaban. El pueblo, a pesar de la confusión, concluían que él era el Mesías. Pero de allí a creerlo de corazón era bastante dudoso. Podían reconocerlo como Mesías, pero había cierta confusión. Jesús, de una familia humilde, de oficio carpintero, hijo de un carpintero, con ningún vínculo político religioso, con un montón de situaciones que no favorecían el ideal mesiánico sobre los cuales los judíos estaban esperando. Pero Jesús vino de una manera distinta. Sin embargo, hay varias profecías que se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús entra sentado en un pollino de asna, ¿no? en un burrito, ¿no? Cuando se cumplió esa profecía. Pero ellos estaban tan confundidos, muchos no tenían una doctrina concreta acerca de la persona del Mesías. Primero, de su deidad, su divinidad. Segundo, de sus funciones, ¿no? Y estaba para ellos velado el establecimiento de la iglesia por medio de la muerte de Jesús. Jesús iba a establecer su iglesia. Y esto no lo entendían, había sido velado. Y Dios lo va a revelar por medio de las epístolas de Pablo algunos años después de la muerte de Jesús. Entonces, esto era lo que estaba confundiendo en este tiempo a los judíos. Versículo 43 al 49. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habréis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Interesante el concepto de los fariseos, ¿no? Estos versículos del 43 al 44 nuevamente muestran la confusión, ¿no?, que ocasionaron no las palabras de Jesús, sino las contradicciones que el mismo pueblo tenía. La falta de conocimiento de las Escrituras y algunos contra el acertado conocimiento de otros era lo que confundía. Algunos decían: este es el Mesías. Algunos decían: no sabemos de dónde es. Algunos decían: mira, predica o enseña públicamente a pesar de que lo están persiguiendo. ¿Las autoridades habrán reconocido que es el Mesías o no?
¿qué está pasando? En plena fiesta de los tabernáculos, toda esta escena, toda esta situación. En plena fiesta Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y viva. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús estaba personificando, cumpliendo la tipología de la fiesta de los tabernáculos en presencia de ellos mismos. Pero les pasaba por aquí, se les pasaba por arriba, no lo entendían, ¿no? Estaban tan impregnados de religión y de ritualismo que no entendían, ¿no? El versículo 45-46, los alguaciles no lo prendieron, ¿no?, por la indecisión de la gente, o sea, no lo pudieron capturar por la indecisión de la gente, ¿no? Podían causar una revuelta, un tumulto bélico posiblemente entre los ciudadanos, ¿no?, en medio de la fiesta. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba a favor, que habían dicho, sí, este es el Mesías. Otros, no, él no es el Mesías. Otros, pero no sabemos de dónde va a venir. Otros, no, pero sí dice que va a venir de Belén. Y de repente, conversando todo el tumulto, los alguaciles no pudieron ni siquiera intervenir a Jesús porque la multitud era tal que habían como un bullicio general, ¿no?, como esas marchas horribles en donde nadie puede entender lo que dice. Pero Juan, el evangelista, estaba tan pegado que sí lo entendía, lo estaba escuchando y lo estaba narrando. Entonces, la respuesta de los alguaciles revela que ningún hombre ha hablado como Jesús. Lo dicen bien claro. Y esto era obvio, que los alguaciles escucharon las palabras de Jesús y se quedaron pasmados. Pero los fariseos respondieron con un argumento que es básicamente contradictorio, ¿ya? Cuando dicen ellos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Interesante que pregunten eso. ¿Por qué? Porque ellos eran como los gobernantes de la religión en el pueblo, ¿no? Ellos mismos, quienes negaban al Mesías y quienes querían matarlo. Más adelante va a narrar el evangelista de que sí, algunos gobernantes creyeron en Jesús, pero por miedo a los judíos no lo declaraban públicamente. Pero hasta este momento no. Ya hemos dicho al principio de este estudio que estos son los últimos 6 meses de la vida de Jesús, los meses más intensos. Entonces, esta pregunta que hacen ellos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Esta pregunta estaba en respuesta de sus mismos labios. Pues ellos, siendo autoridad, eran incapaces para reconocer a Jesús como Mesías por sus propias diferencias religiosas. Porque recuerden, estaban los saduceos, estaban los fariseos, que tenían diferentes doctrinas y peleaban entre ellos acerca de la personalidad del Mesías. Los saduceos pensaban que el Mesías era la nación de Israel. Los fariseos sí creían en un Mesías que iba a ser una persona, ¿de acuerdo? Y había discusión entre ellos. Caifás, por ejemplo, era saduceo. Por eso no le fue difícil. Gritad, crucificadle. ¿No? No le fue difícil. Entonces, recordemos que en el Sanedrín estaban conformados por saduceos, fariseos, escribas, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿no?, con toda la oposición que ellos ejercían, los gobernantes no podían creer porque ellos mismos calumniaban a Jesús, ¿no? Ellos mismos eran los que se oponían a Jesús. Los alguaciles no habían sido engañados por Jesús, sino confrontados. Pero los fariseos, ¿no?, a toda costa querían que, a pesar de las evidencias, negaran a Jesús como el profeta prometido. Por eso le dicen, ¿ustedes también han sido engañados? ¿Por qué no lo han traído? Y los alguaciles le dijeron, ningún hombre ha hablado como este. Es impresionante todo lo que está diciendo. Y los fariseos le dicen, ¿ustedes también han sido engañados? ¿Acaso alguno de los gobernantes ha creído? Etcétera. O sea, estaban ellos mismos en una contradicción que ni ellos mismos entendían. Ahora, el versículo 49 es muy importante. ¿Por qué? Porque los fariseos mismos eran los encargados de hacer conocer la ley al pueblo, ¿no? El versículo 49 lo leemos. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora, ¿a qué gente se refiere? ¿No? ¿A qué gente se está refiriendo cuando dicen ellos? Esta gente que no conoce la ley. La pregunta es, ¿no eran ellos los encargados de enseñar y de transmitir la ley al pueblo? Y sin embargo dicen, esta gente que no conoce la ley, maldita es. ¿Qué tal casta de impíos en ese tiempo en el Sanedrín, ¿no? Los miembros religiosos que comercializaban, ¿no?, de alguna manera con la religión, ¿no? Y se cubrían entre ellos y tenían injerencias políticas y favores políticos y etcétera
de cosas impías que practicaban ellos, ¿no? Siendo fariseos querían matar a un carpintero, a uno que decía que profesaba ser el profeta de Dios, y ellos sin siquiera estudiar, ellos ya querían matarlo, ¿no? Entonces, no lo hicieron cabalmente. O sea, los fariseos no enseñaron cabalmente la ley al pueblo, y encima, ¿no?, los excluyen como malditos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, cuando ellos eran los encargados de hacer conocer toda la ley al pueblo. ¡Qué irresponsabilidad más grande! El pueblo que no sabía al 100% la ley, viendo las señales, creían en Jesús, porque eran evidentes las señales que Jesús hacía y las palabras que Jesús hablaba. Pero estos mismos fariseos impedían que la gente reciba el mensaje. Acuérdense que prohibían a la gente hablar de Jesús, ¿no? Y al mismo que Jesús sanó de la ceguera, también lo botaron. Y le prohibieron decir que era Jesús quien lo había sanado. Es interesante. Ellos mismos estorbaban que la gente conociera las Escrituras y por medio de las Escrituras llegaran a la conclusión de que Jesús era el Mesías. Y sin embargo se llenan la boca diciendo, esta gente que no conoce la ley, maldita es. Interesante, ¿no? De razón Jesús siempre dijo, ustedes los fariseos son de lo peor, ¿no? Hacen lo imposible por hacer prosélitos en cualquier sitio, y cuando los hacen prosélitos los vuelven más hijos del infierno, porque les imponen cargas a ellos que ustedes ni siquiera con el dedo de su mano quieren sobrellevar. Y esa era la casta religiosa a la cual Saulo de Tarso pertenecía. Interesante, ¿no? Esta casta religiosa, que era la que se supone que tenía que hacer transmisión de la ley y conocimiento de la ley al pueblo, ellos mismos se oponían. Y encima dicen, el pueblo es maldito porque no conoce la ley. Hasta las patas. 50 al 53. Ya con eso estamos acabando, mis hermanos. Les estoy robando algunos minutos porque la transmisión se cortó. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? A Nicodemo, ¿no? Lo resondraron. ¿Eres tú también Galileo? Y encima le dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Porque el versículo 53 y el capítulo 8 hasta el versículo 11 hay un tratamiento especial que lo vamos a estudiar el siguiente lunes, ¿ya? Hay un estudio especial introductorio para esta sección, porque algunos aluden de que esta sección no es original de Juan y que fue añadida posteriormente. Entonces vamos a hacer el estudio al respecto. ¿De acuerdo? Pero para terminar, mis hermanos, los versículos 50 al 51 son importantes, pues describen a Nicodemo intercediendo razonablemente a favor de Jesús. Parece ser que la conversación previa que tuvo Nicodemo con Jesús aquella vez que lo visitó de noche, lo tocó, ¿no? Lo tocó. El argumento de Nicodemo es razonable, apela a la justicia que la ley misma establecía en caso de alguna disputa en cuestión, ¿no? Aunque Nicodemo era un maestro respetado en su nación, y esto lo hemos visto ya en Juan 3, versículo 10, fue insultado por los otros miembros del Sanedrín. ¿Por qué? Sus prejuicios y odio hacia Jesús eran lo suficientemente fuertes como para que no quisieran escuchar más razones a favor de Jesús. Argumentaron que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿no? Así que el profeta mesiánico no podía ser Galileo. Ahora, recordemos que en Galilea habían diferentes etnias, no solo judíos. El asunto es que Jesús no era de Galilea. Jesús era nativo de Belén, ¿no? Creció en Nazaret, pero desarrolló parte de su ministerio en Galilea. Galilea de los gentiles, ¿no? Entonces, ni siquiera ellos mismos conocían el asunto. Y también la escena de los hermanos, ¿no? Vete de aquí porque no queremos tener problemas. Ninguno que quiere darse a conocer hace las cosas en secreto. Perdón, si Jesús ya estaba hablando públicamente un montón de veces. Ustedes han escuchado los milagros. Y Juan dice, ni siquiera sus hermanos habían creído en él. No sus primos, ¿no? Como dicen algunos. Eran sus hermanos y sus discípulos. ¿No es cierto? Entonces, es interesante toda esta escena. ¿Por qué, hermanos? Porque de aquí en adelante van a haber algunos discursos de Jesús que son súper comprometedores, que ponen en tela de juicio el futuro del hombre sobre
los lomos de Jesús. Jesús va a declarar abiertamente de aquí en adelante que Él es Dios. Como muchos lo quieren negar, que dicen así, Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, ignoran el Evangelio de Juan, ignoran el griego, ignoran un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo ahí, hermanos.